¿Cuánto cuestan los mantenimientos de una purificadora de agua? Esta es de las primeras preguntas que nos hacen cuando nos piden información para tener precisamente una purificadora de agua de autoservicio. Y aunque ya lo hemos comentado en algunos videos, no teníamos un video en específico hablando de este tema. Aquí vamos a ver cuáles son los mantenimientos, cada cuánto se tienen que hacer y lo más importante, cuánto te van a costar. Primero que nada, vamos a dividir los mantenimientos en dos grupos principales. Por un lado, de los filtros chicos o portafiltros de cartucho, que básicamente son estos que tenemos aquí. Y por otro lado, los filtros grandes o de tanque, que como tal no se reemplaza el cartucho inmediatamente, o al menos no con la misma frecuencia con la que se hacen los cartuchos. Vamos por el lado de los cartuchos. En nuestras purificadoras de autoservicio manejamos tres filtros de portacartucho, que es el filtro de sedimentos de 5 micras, que es de 4.5 pulgadas de diámetro por 10 pulgadas de alto, también conocido como Big Blue. Este se debe reemplazar cada 2 meses. Igual cada 2 meses se debe reemplazar el cartucho de carbón activado en bloque, de 2.5 pulgadas de diámetro por 10 pulgadas de alto. Este cartucho, ¿dónde va? Va después de la ósmosis inversa y sirve para neutralizar el pH del agua. Y por último tenemos el cartucho de sedimentos de 1 micra de 2.5 pulgadas de diámetro por 10 pulgadas de alto, que va ya justo antes de llegar al despachador. Este básicamente es para que cualquier partícula que se haya quedado por ahí en el tinaco o en el proceso sea atrapada, es nada más como medida de seguridad justo antes de que el agua llegue al garrafón del cliente. Estos tres filtros se reemplazan cada 2 meses. El costo realmente es muy económico. Este está en 180 pesos, este está en 130 pesos y este está en 120 pesos. Esto es realmente en plisados. Si nos vamos hay una versión que es en termofusionado, que cambia un poquito la versión. Es básicamente la misma función, solamente el rendimiento es ligeramente menor en cuanto al flujo y el costo es aún más económico. Esto si los compran en paquete en nuestra tienda en línea, por ejemplo, te sale en 380 pesos y los de sedimentos, como les digo, es un poco menos. Si lo llevamos al costo anual, que es lo que tendríamos que considerar porque estamos pensando en invertir en un negocio, o una buena forma de llevar los costos es anualizarlos para que tengamos una dimensión de si realmente nos va a impactar en el negocio o no. Este costo de los cartuchos realmente al año vendrían siendo 2.400 pesos para que lo tengan en cuenta. Ahora, por el lado de los filtros grandes, suavizador, zeolita, carbón activado, en el caso de las purificadoras de gases express, todas llevan carbón activado y suavizador. Solo en algunos casos llevan filtro de zeolita, cuando el agua así lo requiere y tiene mayor turbidez. Entonces, estos filtros requieren otro mantenimiento, que no es tal cual quitarlo y ponerlo nuevo, sino se requiere un mantenimiento que es de retrolavado, o se llama retrolavado y regeneración. Estos mantenimientos se hacen de forma periódica, aproximadamente cada 15 días o cada 30 días, e incluso puede ser cada semana, dependiendo ahí ya depende de la producción y también la calidad del agua que se esté tratando. Pero en promedio más o menos son cada 15 a 30 días. Este mantenimiento como tal, el retrolavado, por ejemplo, para el caso del carbón, no tiene un costo o no te genera un costo directamente más que tu tiempo de ir a hacer el servicio y el agua y la energía que te vas a consumir en ese periodo, aproximadamente unos 20-25 minutos. En el caso de la resina, sí requiere una regeneración con sal, entonces vas a estar consumiendo sal. Por regeneración de un filtro de 1 pie cúbico vas a requerir 4 a 5 kilogramos de sal. Un bulto de sal te cuesta 300 pesos, entonces más o menos ese 20 kilogramos y quiere decir que te va a rendir para 4 regeneraciones, por lo que cada regeneración te va a estar saliendo en 75 pesos aproximadamente. Y como ya les digo, dependiendo del número de regeneraciones que se hagan, es pues lo que vas a estar gastando. En promedio, dependiendo de lo que nosotros hemos visto con relación a nuestros clientes, hemos instalado más de 1,000 purificadoras, aproximadamente se consumen al año 2.500 pesos de sal, desde 1.700 hasta 3.500 pesos de sal, pero el promedio está en los 2.500 pesos. Ahora, estos filtros no solo requieren esos mantenimientos de retrolavado y regeneración, también requieren un cambio. El más importante que se haga, y sobre todo que tiene un periodo más corto, es el de carbón. Este se debe hacer al año. Cada año se debe cambiar el carbón activado de este filtro.
Y el suavizador sí puede esperar a los 2 años. ¿Por qué? Porque el suavizador se está regenerando constantemente con la sal. Realmente el suavizador sí va perdiendo poco a poco eficiencia, pero no es tan de golpe como en el caso del carbón. En el carbón, recordemos que es el que se encarga de quitar la materia orgánica y el olores, sabores, cloro, pero sobre todo el carbón activado tiene un impacto. Después del año es muy probable que se empiecen a proliferar materia, que esta materia orgánica que ha retenido empiece a proliferar una capa bacteriana alrededor del mismo carbón. Entonces es muy importante cambiarlo, ya hemos hablado de eso en otros videos. Pero si nos vamos a los periodos y al costo, que es lo que estamos tocando en este video, el costo, por ejemplo, del carbón activado, un pie cúbico te sale 1,400 pesos y el de resina en 1920. Sin embargo, el de resina, como les mencioné, es cada 2 años. Entonces, digamos que en 2 años vas a requerir un bulto de resina catiónica y 2 bultos de carbón activado. Si lo anualizamos, nos va a dar por ahí un promedio de 2,360 pesos al año. Entonces, básicamente sumamos estos 2,360 más los 2,500 que les comenté de la sal, más los 2,280 de los cartuchos, y nos viene dando que al año nos estamos consumiendo o gastando aproximadamente 7,000 pesos de mantenimientos. Esto es lo que nos estaremos gastando en todos los mantenimientos necesarios para tener la purificadora óptima durante un año. Si lo dividimos en días del año, nos sale que son menos de 20 pesos por día. Para una purificadora que estaría produciendo entre 300 a 400 pesos por día, realmente representa menos del 5% de tus ventas. Quiere decir que no es un gasto considerable lo que te vas a llevar en mantenimiento de una purificadora. Todos los que ya tienen purificadoras de alguna otra marca y que nos siguen, dejen aquí en los comentarios ustedes aproximadamente cuántos están gastando. Y si por ahí están comprando los cartuchos en otro lugar y ven que les sale pues, más costoso, no duden en visitar nuestra tienda en línea, donde podrán encontrar pues, los precios que mencionamos aquí, que seguramente serán mucho mejores de los que ya consiguen. Para todos los que están viendo este video, también vamos a dejar un código de descuento para todos estos productos que estamos mencionando y que igual van a estar etiquetados acá abajo. Quiero recordarles también que ya abrimos nuestra membresía para que se puedan unir, para que puedan ser miembros del canal y tendrán como beneficio, entre otras como prioridad a los comentarios, prioridad a responder los comentarios, también menciones en los videos y también el beneficio principal o el motivo principal por el que sacamos esta membresía fue para reunirnos cada semana. Será 1 hora de video en vivo en la que estaré respondiendo sus preguntas. Aparecerán ahí el chat donde me podrán estar dejando todas sus dudas y durante 1 hora vamos a estar contestando todas las que salgan. Por 49 pesos al mes se pueden suscribir. Aquí abajo también va a aparecer el enlace. Quiero también aprovechar para agradecer a nuestros primeros miembros que se unieron al canal: Carlos, Erandi, Lourdes, Leobardo, Majo. Todos ellos, muchas gracias por apoyarme y por apoyar este proyecto. Nos estaremos viendo por ahí próximamente en los videos en vivos exclusivos para todos ustedes, miembros del canal. Gracias a todos los que ven el video. Si les gustó, por favor, déjenme un like, suscríbanse al canal y nos vemos hasta la próxima.